Hola amigos, nuevamente con ustedes para compartir el artículo de la semana. Hoy les voy a hablar de la relación entre dos conceptos que frecuentemente tienden a confundirse, que son el de sostenibilidad y sustentabilidad. También estos dos conceptos, sostener y lo sustentable, tienen una relación a veces no demasiado clara o no demasiado explícita con otro par que también por lo general tienden a ser usado solapadamente, que son los conceptos de gerenciamiento y gestión o gestionamiento. Usemos ese neologismo. En principio, lo sostenible podemos definir como que algo es sostenible en la medida en que no puede con sus propios recursos alcanzar una meta, sino que debe contar con un sostén externo. Es decir, lo sostenible presupone algo que desde afuera del propio sistema lo sostiene justamente para evitar su caída, su desorganización. El objetivo de un determinado proceso depende fundamentalmente del sostén exterior. Una maleta, por ejemplo, es sostenida desde su propia manija. También es sostenido desde afuera, por ejemplo, una organización, un grupo de trabajo que depende para alcanzar sus objetivos, por ejemplo, de su coordinador. Es decir, cuando el supervisor está ausente, el grupo no puede alcanzar por sí mismo sus objetivos. Es decir, que de alguna manera todo lo sostenible implica que hay una estructura, una presencia que es absolutamente imprescindible para que los procesos de esa organización se lleven a cabo. Por otro lado, el concepto de sustentabilidad implica una diferencia esencial. Esa diferencia es que la organización en sí misma, la estructura, el proceso, ya no depende para alcanzar sus objetivos de ese sostenimiento exterior. Si bien está en relación con ese entorno, pero ese entorno es incorporado y a partir de los recursos propios, las estructuras sostenibles tienen los elementos propios como para alcanzarlas. El ejemplo más claro de una estructura sostenible es justamente un perfil alar, es decir, el ala de un avión. El ala de un avión no vuela, no cobra sustentabilidad, el ala de un avión no tiene sustentabilidad por el hecho de tener velocidad, solamente por el hecho de tener velocidad dentro de una corriente de aire. Es imprescindible para lograr esa sustentabilidad tener una determinada forma, un determinado perfil llamado perfil aerodinámico. En este caso, supongamos un perfil plano convexo o cóncavo convexo. Tener además una determinada posición, un determinado grado de incidencia respecto del resto de la estructura del avión y en relación también a su dirección de desplazamiento. Es lo que se llama ángulo de ataque. Es decir, si no se dan esas condiciones propias, incitas en la propia estructura del ala, por más que haya una determinada velocidad, por más que un objeto se desplace dentro de una masa de aire, no va a tener sustentabilidad. Es decir, que la sustentabilidad está definida por las condiciones propias estructurales de ese objeto. El ejemplo dentro del ámbito de las organizaciones, de una organización sustentable, es justamente la transformación de un grupo en un equipo. Un equipo sustentable porque tiene en sí mismo todas las condiciones para funcionar sin un apoyo constante y permanente del exterior a ese equipo. Por supuesto que no está aislado del entorno, por supuesto que interactúa, por supuesto que está dentro de un contexto, pero utiliza ese contexto para lograr su propia sustentabilidad.
Damos en el artículo el ejemplo de un vehículo que se mueve a partir de la energía eléctrica tomada justamente de células fotovoltaicas. Pero eso se transforma en movimiento y el movimiento a su vez genera nueva energía desde el punto de vista de la cinética, de la mecánica. Es decir, que los movimientos sustentables, desde luego que se apoyan en el entorno, pero generan su propia dinámica, su propia sustentabilidad. He aquí la diferencia entre lo sustentable y lo sostenible. Imaginemos por un momento que yo intente hacer volar un ordenador, intente que tenga sustentabilidad propia y lo arrojo a ver si tiene sustentabilidad aerodinámica y puede volar. Es decir, ese impulso no va a ser suficiente como para que el ordenador vuele y se va destrozado. Es decir, para que el ordenador no se destroce, debe ser sostenido desde afuera de forma permanente. Llevado al terreno de las organizaciones, los procesos de gerenciamiento suelen equipararse, suelen tener características vinculadas a lo sostenible. Es decir, se gerencian objetos, se gerencian procesos administrativos. El gerenciamiento apunta por sí solo a la sostenibilidad de ciertos procesos, de ciertos objetos. Pero cuando ese gerenciamiento pretende gerenciar usando técnicas sostenibles al grupo, es decir, a lo que llamamos el factor humano, a lo que llamamos el capital humano, comete el error de no entender que la única manera de poder gerenciar adecuadamente es justamente que el proceso de gerenciamiento se apoye en el proceso sustentable del grupo. Cuando el proceso sustentable del grupo tiene una relación armónica con los objetivos del gerenciamiento, esto produce lo que se llama el efecto de gestión. Se gerencian objetos, decimos, y se gestionan los recursos de las personas. Es decir, se trata de articular el gerenciamiento llamado estratégico con los recursos sustentables propios del equipo. De esa manera, el gerenciamiento no obstaculiza la dinámica propia del equipo, sino que se produce un encuentro armónico. Esto implica el uso de la inteligencia emocional, el uso de la convergencia sinérgica, donde los recursos creativos sustentables del equipo no entran en contradicción con los objetivos de gerenciamiento técnico-administrativos. De manera tal que también podemos decir que la relación entre gerenciamiento y gestión tiene que ver con la relación que hay entre los requerimientos del gerenciamiento organizacional respecto de los personajes de rol y la gestión que es necesario hacer en relación a las necesidades personales de los integrantes de un equipo de trabajo. Y allí aparece el factor que reiteradamente nosotros mencionamos, que es el factor personalidad. Es decir, no hay posibilidades de avanzar en la gestión de los recursos si no incorporo el factor personalidad desde el punto de vista de lo que entendemos como contacto continuo y permanente dentro del marco del entrenamiento de las competencias. El buen gerenciamiento es siempre un gerenciamiento estratégico que toma en cuenta justamente la creatividad y los recursos sustentables del equipo de trabajo para poder justamente gestionar las competencias. Bien, es lo que conocemos como el concepto de coaching. Los invito a leer el artículo. Gracias y hasta la semana que viene.